Buenos días. Creo que ya se me escucha. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues tras la pausa del café pasamos a la siguiente mesa. En primer lugar voy a presentarme yo, el burro delante para que no se espante. Mi nombre es Alberto Santos Iglesias y soy el director de Relaciones Laborales del Grupo Prosegur en España y miembro del comité ejecutivo, nuevo miembro, además, es decir, del comité ejecutivo de Adirelab, sustituyendo a mi compañero Juan Luis Martín Carrera, que algunos ya lo conoceréis, hoy no puede estar aquí, está en México, de hecho por eso le sustituyo a nivel ya de hoy para siempre, porque sus viajes no se lo permiten y ya ha pasado a la parte más corporativa y de recursos humanos que de relaciones laborales. Carlos me llamó para ver si podía presentar esta mesa. Me dijo que era la novatada, que había que hacerla, que no tenía otro remedio de hacerlo. Y además me dijo, oye, vas a hacer la mesa más novedosa de todas, de la que nadie nos ha venido a hablar todavía en relaciones laborales, ninguna consultora, que es la transformación digital, ¿no? Que seguro que es la primera vez que oís hablar de ella, sin ninguna consultora. Yo vengo de consultora, no quiero, os ha venido a contar nada de la transformación digital en los recursos humanos ni nada por el estilo. Pero bueno, la mesa es totalmente necesaria y la considero de gran interés y agradezco a los ponentes que ahora presentaré, porque lo que tiene la transformación digital es que ha venido para quedarse. O sea, antes era un tema exclusivo, ¿no? Que contábamos cuándo y cuándo va a llegar la transformación digital, qué es la transformación digital y ahora nos encontramos ya en cómo es la transformación digital, ¿no? Un cómo complicado, porque como nos suele pasar, va adelante la transformación digital a nuestra legislación, ¿no? Es verdad, seguimos sin tener legislación, sobre todo en materia de relaciones laborales, de transformación digital. Nuestro Estatuto de los Trabajadores se mantiene inalterado en este tema. Y al revés, son otras normas distintas de las relaciones laborales las que nos empiezan a regular. Luego estará con nosotros Pedro Colmenares, de la Agencia Estatal de Protección de Datos, pero es, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos quien ha venido a regular una de las materias de relaciones laborales, ¿no? Artículo 87 y 91 de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos cuentan los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, hemos dejado el estatuto ya, da igual, nos regulan otras normas distintas. El cómo también se nos está complicando las relaciones laborales. Todos somos conscientes y seguro que sois conocedores de una de las sentencias últimas del Juzgado Social de Las Palmas, ¿no? Sobre los bots. Ya todos no hablamos de trabajadores o personas trabajadoras, que es para lo que cambiamos el estatuto, sino de bots, ¿no? Este juzgado ha decidido que por el estado social y bienestar de derecho, que ahora tenemos que mencionar cuando hagamos alguna desvinculación, no procede un despido por causas técnicas de sustitución de un bot por un trabajador, ¿no? En esta sentencia se habla mucho de horas de trabajo, de la lucha obrera por las 40 horas semanales y que un bot evidentemente no descansa. Yo, cuando empezaba a leer la sentencia, ¿no? Que me detuve, dije, joder, a mí me suena esto de 365 días al año, 24 horas, yo creo que hay un software que ya hace eso, LexNet. Entonces, claro, dije, joder, LexNet, ellos mismos han generado el primer bot, ¿no? LexNet y nuestra maravillosa desconexión digital, los abogados que estéis aquí presentes en el mes de agosto, Genial, la desconexión digital con LexNet. El Consejo General de la Abogacía, nuestros compañeros ya han pedido la desconexión digital en agosto, ¿verdad? Porque es que yo en agosto pues tienes que seguir entrando al LexNet con tu medio y a mí no me sale ninguna pantalla, usted debería estar siendo desconectado. No, a mí siguen llegando notificaciones y es más, si no la lees y pasa el periodo pues con alguna ejecución que viene muy bien, de embargo y etcétera, con los clientes. Genial LexNet, pero esta nadie la ha puesto en tela de juicio, ¿no? Entonces nos siguen llegando las demandas, pero tú no puedes poner un bot. A ti te llega por LexNet, pero tú los bots, todos quietecitos. Sin más dilación, yo quería hacer esta breve introducción en materia de relaciones laborales. Voy a dejar pasar a los ponentes, que creo que tienen materias mucho más interesantes que comentar. Íbamos a empezar con Pedro Colmenares, pero como digo, seguramente ha tenido algún imprevisto que no le ha permitido llegar antes o que lo ha hecho muy bien porque sabe que el resto de ponentes van a hablar de protección de datos y entonces ya él deja la última y además no tiene por qué contestar a nadie. Por eso la primera persona en hablar va a ser Raymond Torres, que es el director de Coyuntura y Economía Internacional de FUNCAS, si no me equivoco en las nomenclaturas.
que nos va a tratar pues, un poco ampliar más la información que ya he dado y del impacto del Big Data, del panel que vemos y de la inteligencia artificial y del reto empresarial que supone las relaciones laborales digitales. Sin más dilación, muchas gracias. Buenos días y primero de todo muchas gracias por la invitación a esta sesión sobre el Big Data y inteligencia artificial. Mi presentación se va a centrar sobre todo en temas que había desarrollado durante mis años en la OIT, Organización Internacional de Trabajo, donde dirigía el servicio de estudios, ¿no? Intenté hacer alguna comparación internacional sobre las tendencias en el ámbito de la tecnología, impacto sobre la empresa en el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces voy a intentar fundamentalmente centrarme en tres temas. Primero, lo que significa en el fondo la tecnología y la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías digital y inteligencia artificial desde el punto de vista de la economía, básicamente para insistir sobre el carácter irreversible de la revolución tecnológica, porque creo que es importante tenerlo en cuenta, y hacia dónde va. En segundo, para discutir algunos de los impactos que ya conocemos en cuanto al mundo de la empresa y sobre todo al trabajo. Y finalmente, y muy brevemente, esperaba que el director de la agencia de datos estuviera aquí, pero bueno, el tema de las políticas, ¿no? Cómo responder a estas políticas. Esto va a ser con carácter cada vez más especulativo. En la primera parte sabemos algo más, la segunda un poco menos, pero bueno, y lo último, evidentemente, es una cuestión muy abierta. Entonces, en cuanto a lo que significa, en el fondo, la revolución tecnológica que estamos viviendo, yo creo que básicamente son dos elementos que son muy importantes. Lo primero es la reducción, de lo que se llama en economía, la reducción del coste de transacción. Tradicionalmente, desde el inicio de la revolución industrial, nuestras economías se han caracterizado por un coste de transacción muy elevado. Según el premio Nobel Coase, más o menos la mitad de la renta nacional es lo que representa el coste de transacción. Nos tenemos que organizar en grupos grandes porque hay que controlar la calidad del trabajo, luego hay organizaciones jerárquicas. Tenemos dificultad siempre en conectar la producción y el consumo, por eso hay muchos intermediarios. Y tradicionalmente también lo que da una ventaja comparativa es la escala de la producción. Por eso la gran empresa, el stock de capital han sido tradicionalmente lo que ha basado la economía, digamos, moderna, ¿no? Y esto está cambiando radicalmente. Yo creo que ahí está el elemento más disruptivo y tiene que ver con la reducción drástica. Algunos, como Rifkin, consideran que se ha reducido hasta nivel cero de los costes de transacción. Es decir, cuando antes era importante organizaciones jerárquicas para controlar la calidad del trabajo, esto no es necesario y por eso en muchos países, en muchas empresas, se reducen niveles jerárquicos. Cuando la conexión entre la producción y el consumo necesitaba muchos intermediarios, ahora incluso se suprimen todos y se produce el fenómeno del crowdworking, es decir, trabajo que transita directamente por la red, incluso sin necesidad de una empresa, Y finalmente, la economía de escala ya no es el factor más decisivo, es más bien la conectividad, la capacidad para procesar la información. Es mucho más importante que el tamaño de una empresa, ¿no? Esto es algo que yo creo que es disruptivo y tiene muchas implicaciones, voy a discutir algunas en un momento. El otro componente, la otra innovación ligada al cambio tecnológico, evidentemente, es la inteligencia artificial, lo que significa desde el punto de vista de la economía la automatización. Voy a decir relativamente poco, me voy a centrar más en lo primero, pero bueno, esto evidentemente es importante. Prácticamente todo lo que conocemos se podría, en teoría, con un proceso de aprendizaje profundo más avanzado, en algunas de las teorías de este cambio, prácticamente todo lo que conocemos se podría automatizar, ¿no? No me voy a situar en ese plano porque prácticamente agota el tema de la economía. Yo soy economista, con lo cual mi profesión desaparece. La economía es una ciencia de la escasez, de cómo se gestiona la escasez de tiempo, de recursos. Si realmente se puede automatizar absolutamente todo, significa que no hace falta el trabajo humano para producir eso que queremos, ¿no? Y eso todavía, yo creo que a una perspectiva a corto y medio plazo es todavía algo utópico, pero es algo que poco a poco puede ir ocurriendo con la robotización, la automatización, ¿no? Vemos de todas formas que esto es un campo de innovación empresarial muy importante. Hay un crecimiento exponencial de las startups que tienen que ver con la inteligencia artificial, con lo cual esto que digo que es utópico
A lo mejor si tuviéramos, cuando tengamos esta reunión dentro de 10 años, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Ya veremos. Pero esto nos situaría en otro plano, con lo cual por ahora voy a descartarlo. Entonces, si me centro en los impactos sobre la empresa y el trabajo, ¿qué significan estos impactos disruptivos concretamente, en cuanto a la empresa y el trabajo? Lo primero es pautas de consumo que son totalmente nuevas, con evidentemente un crecimiento muy importante del comercio electrónico, también una organización de la producción en red que requiere cada vez menos niveles jerárquicos y con una externalización muy avanzada y creciente de la producción. Es decir, que las empresas hoy en día son realmente redes donde se concentra la actividad en el núcleo, digamos, de negocios, y lo demás se externaliza. Esto está claro que lo facilita la tecnología digital, y para la empresa lo que necesita es acumular datos y de esa manera generar conocimiento y ventaja comparativa, porque la información se convierte en la nueva fuente de ventaja comparativa y no tanto el tamaño de la empresa. A mí me gusta mirar datos, a ver si esto es puramente teórico, abstracto o real. El comercio electrónico es evidente, está creciendo en todos los países. Esto es, en el caso de España, una proporción creciente del comercio es electrónico. Esto según las estadísticas del INE, que tienen que estar desfasadas en su metodología con respecto al comercio electrónico, no solamente en España, sino en muchos países, porque es complejo. Esto es más interesante, es que vemos que la externalización está produciendo a nivel de cada país, pero también a nivel internacional, cada vez más una organización de la economía en cadenas productivas muy interconectadas, y por eso las tensiones proteccionistas que estamos viviendo tienen impactos tan distintos a lo que hubiera sido hace unos años, porque la economía está completamente interconectada mediante cadenas productivas por el fenómeno de internalización. Aquí vemos que la proporción de la producción que está ligada a la externalización desde el punto de vista internacional puede alcanzar hasta la mitad, ¿no? Y esto, si añadimos la externalización a nivel de cada país, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, aparte de las materias primas, prácticamente todo lo demás es ya una economía externalizada. Y finalmente, el tamaño de la empresa, esto es solamente para España. Vemos que ahora son también empresas pequeñas que exportan, porque ya no es el tamaño lo que importa, sino más bien la conectividad, y vemos empresas que están ya conectadas a la mundialización, que exportan. Ha crecido muy intensamente estos últimos años, a la par que se introducía esa economía digital, ¿no? Entonces yo creo que esto se puede considerar que es ya una realidad, una disrupción en todos los sistemas productivos por el cambio tecnológico. Esto lo digo porque es muy importante para ver que no podemos volver atrás. Esto es algo que está ahí, ¿no? ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista del trabajo? Desde el punto de vista del trabajo, el principal impacto es que la triple unicidad del trabajo, de lugar, de tiempo y de tarea, se rompe. Tradicionalmente hemos trabajado en un mismo lugar, más o menos a tiempo completo, unas horas en cualquier caso específicas, limitadas, que se pueden predecir y predecibles, y también una sola tarea. Todos realizamos una sola tarea. Esto se está rompiendo con la economía digital, precisamente por la externalización, la fragmentación del proceso productivo que facilita la nueva tecnología. Se multiplica el trabajo en red, el crowdworking, que es algo que todavía no hay traducción al español, lo de ese término, pero es algo que está ocurriendo. Personas que por el día son asalariados y por la tarde y por la noche hacen otro tipo de trabajos, multitrabajos. Es difícil de capturar totalmente las estadísticas, pero está ocurriendo. Ya no es unidad de tiempo. Evidentemente el tiempo parcial pues, se ha extendido, pero también se extiende lo que se llama, por ejemplo, la jubilación flexible. Personas que acaban, digamos, su carrera laboral con lo que es su profesión tradicional y tienen una segunda vida laboral gracias precisamente al cambio tecnológico, o personas que pueden conciliar su vida personal, familiar y su vida económica, incluso en zonas remotas. Se habla mucho de la España vacía o vaciada. En las regiones de Europa donde se ha conseguido detener ese proceso,
son regiones donde se ha llevado el trabajo a las personas, o sea, ha conseguido llevar trabajo a las personas que trabajan desde Escocia hasta Suecia o Irlanda, donde tiene una agencia de desarrollo de este tipo de tareas. Se ha llevado, digamos, el trabajo de alguna manera, inversiones a estas zonas, y realmente esto es algo posible, desenclavar estas zonas. Y finalmente, el nomadismo laboral, con la aparición de nuevas formas de empleo, autónomos, falsos autónomos, interinos, personas que trabajan diferentes horarios, contratos, digamos, especificados de forma muy distinta a la legislación laboral tal y como se concibió hace algunos decenios. En fin, todo esto está cambiando de manera muy clara, ¿no? Y con terminologías distintas entre países, es muy difícil comparar. Por ejemplo, en Holanda y Reino Unido ha aparecido lo que se llama el contrato 0 horas, es algo aquí que yo creo no se utiliza, pero sí que hay lo que llaman falsos autónomos, falsos dependientes, en fin. Hay todo tipo de, digamos, la misma realidad que se plasma en conceptos distintos según los países, pero básicamente por el cambio tecnológico. Y vemos que en el caso de España, por ejemplo, hay algo que yo realmente todavía no he entendido del todo, contratos incluso por un día, por una semana, por un mes. Es una proporción muy importante de los nuevos contratos, ¿no? Contratos sin jornada laboral, autoempleo, trabajo mediante plataformas liberales, fuera del entorno natural de la empresa. Todo eso se está multiplicando con, como decía antes, toda una serie de oportunidades para muchas personas que pueden conciliar, que pueden trabajar desde diferentes lugares, pequeñas empresas que están ya conectadas a la red internacional, y también, evidentemente, riesgos muy importantes de precarización y de abuso de esa situación, ¿no? Esa es nuestra realidad hoy en día. Esto también se traduce en una polarización del mercado laboral. Es algo también, yo creo que es muy distinto probablemente de los últimos 50 años, donde prácticamente cualquiera fuera el cambio que se produjera en la economía, el mantra era siempre, la solución era siempre más educación. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Pues más educación. ¿Qué pasa con esto? Pues más educación. Esto es mucho más complicado porque estamos viendo una polarización del mercado laboral donde aumenta la demanda de trabajo muy cualificado, no rutinario, que no se puede sustituir fácilmente por procesos algorítmicos. También aumenta, esto también es importante, la demanda de trabajo poco cualificado, pero no automatizable, servicios a la persona, en fin, todo tipo de trabajos. Y lo que disminuye es la parte central, trabajo relativamente cualificado, pero automatizable. Esto es una comparación para más o menos 70 países que hicimos en la OIT en su momento. La OCDE ha llegado prácticamente al mismo resultado, y en España he hecho un pequeño cálculo. Todos sabemos que ha crecido el empleo, pero ha crecido más para las profesiones altamente cualificadas, un 0,6% entre 2011 y 2018, las profesiones de baja cualificación, y ha disminuido para cualificaciones intermedias, digitalizables según esas comparaciones internacionales. Yo creo que es algo nuevo también para nosotros. Y voy a discutir en un momento muy brevemente la implicación, ¿no? Entonces, lo que no hemos visto, desde luego, es una destrucción de empleo. Es decir, que está cambiando el entorno laboral, la relación de empleo, la manera de trabajar, la calidad del empleo, todo eso está cambiando. Lo que no vemos es un impacto negativo sobre la cantidad, el número de empleos que se crea. Cada año se crean más o menos 30 millones de empleos en el mundo, y esto no ha cambiado prácticamente si quitamos la crisis, los años centrales de la crisis, sigue siendo así. Y en el caso de España, incluso casi se podría decir que se crea mucho más empleo que en épocas anteriores. Está creciendo el empleo más de lo que crece la economía. Y esto es así en Europa. De hecho, es un fenómeno muy curioso, que en países como Italia o Alemania, que están bordeando la recesión, está cayendo el paro. Es decir, que no creo que estemos viendo una sustitución directa, ¿no?, como algunos habían predecido, ¿no?, el trabajo humano por el trabajo tecnológico, ¿no?, por el robot. Entonces, muy brevemente para acabar, algunas conclusiones de política económica, y aquí voy a ser más especulativo, porque esto está todo por hacer, yo diría, ¿no? Es decir, que yo creo que es el sistema productivo que está cambiando, es algo que es absolutamente disruptivo. La política económica, básicamente, tanto a nivel de un país como dentro de una empresa,
lo que intenta hacer, su misión principal es compartir el riesgo. Es decir, lo que se intenta es facilitar la creación, la innovación, el emprendimiento, en fin, aprovechar el cambio para crecer, pero compartir el riesgo, porque no puede asumir solamente la empresa, solamente el Estado o solamente la persona el riesgo. Y habíamos encontrado una respuesta con el llamado estado de bienestar, en cierto modo. Era una manera de compartir el riesgo, ¿no? Entonces, incluso es similar entre países avanzados la proporción de cotización al estado de bienestar, en fin, hay como una normativa laboral, se protege el contrato de trabajo, hay una protección social con una financiación estable. Eso es lo que hemos tenido. Pero esto, por el cambio tecnológico, está cambiando radicalmente. Por ejemplo, la financiación de la protección social ya no puede, y del estado de bienestar en general, ya no puede descansar exclusivamente sobre las cotizaciones sociales que vienen básicamente del mundo asalariado permanente. Porque el empleo está cambiando. Tenemos que encontrar una nueva manera, nuevas fórmulas de financiación. La protección del mundo asalariado no puede descansar exclusivamente sobre la protección del contrato, básicamente el contrato fijo. Porque vemos que se multiplican formas de empleo y ha aparecido toda una zona gris, lo que se llama zona gris del mercado laboral. Y tenemos que ver si extendemos lo que ya existe para el trabajo asalariado a todos los demás o adaptamos la normativa a un mundo mucho más diverso, ¿no? Esto es algo que, bueno, estamos discutiendo aquí. Hay países que ya han empezado a pensar o a repensar todo su sistema. Por ejemplo, en Alemania, en torno a la reflexión de Industria 4.0, están empezando a repensar todo el modelo de desarrollo laboral, también con la formación profesional. En Japón tienen el concepto de Sociedad 5.0, donde intentan repensar todo el sistema de estado de bienestar, normativa laboral, en función de cómo aprovechar la nueva tecnología para compartimentar, para compartir el riesgo. Es algo muy interesante. Es decir, que esto es una preocupación que algunos países han avanzado un poco más, y nosotros a lo mejor un poco menos, comparado con estos otros, pero desde luego todavía estamos a tiempo, a condición de que tomemos conciencia del carácter disruptivo de la tecnología y de que no podemos hacer por igual ni desmantelar lo que existe sin sustituirlo por otra cosa, ¿no? Finalmente, para la empresa, y voy a decir muy poco porque aquí hay muchos expertos, yo creo, no sé cómo hacéis como directores de recursos humanos responsables de empresas, porque yo creo que los desafíos son mayúsculos, porque se trata de atraer talento, retener sobre todo el talento y a la vez hacer frente a un contexto de nomadismo laboral, donde la gente se mueve mucho más, ¿no? Y está incluso el fenómeno de winner takes all, donde la gente más cualificada tiende a moverse aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo se retiene ese talento con los instrumentos tradicionales de gestión de recursos humanos? ¿Cómo fomentar la capacitación en una situación de cambio disruptivo, donde no sabemos exactamente cuáles van a ser concretamente las habilidades más premiadas en el futuro? Algo también que incluso si va a ser la propia empresa la principal responsable de fomentar esa cualificación o más bien si es algo más global. Aquí hay países que están mejor posicionados, donde tienen cámaras de comercio que funcionan bien, desde Dinamarca o Austria o Alemania, por ejemplo, porque ya pueden precisamente intentar agrupar o tener una política de conjunto, ¿no? Y finalmente quiero mencionar el tema de cómo potenciar, aprovechar la capacidad de innovación de cada persona en la empresa, que esto es posible con las nuevas tecnologías y a la vez es que esto sea coherente con un proyecto de empresa, ¿no? Y qué significa la empresa en este contexto, ¿no? Y acabo con eso, que son más bien preguntas y grandes desafíos de cara al futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raymond. Yo creo que has hecho una exposición fantástica, estadística, sobre datos de lo que el avance tecnológico está suponiendo y que lo que viene no es un riesgo, sino un beneficio, y lo que necesitamos es adaptarnos a él y no temerlo, ¿no? Entonces, sin duda alguna es en lo que tenemos que estar. Y de hecho, la siguiente ponencia de Belén Camarero,
médico de trabajo y la responsable de área de grandes cuentas en Quirón Prevención, nos va a demostrar, nos va a hablar y va a tratar sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorarnos y ayudarnos en temas de salud con los trabajadores y trabajadoras. Sin más, os dejo con ella. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, y a la organización. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como os ha dicho, yo vengo de Quirón Prevención, que somos un servicio de prevención ajeno, que nos hemos formado por la fusión del antiguo servicio de prevención de Premap, Fraternidad, MC, Unipresalud, Medixa. Entonces, con esto pues ya os hacéis una idea de que nuestro volumen de datos y flujo de información ha aumentado muchísimo en los últimos años. Por eso pues queríamos aprovechar esta experiencia que estamos cogiendo para trasladárosla y enseñaros cómo trabajamos nosotros los datos de salud y ver si os puede pues un poco ayudar a todos vosotros. Porque ¿quién más interesado que vosotros en las personas y en sus problemas de salud? Os afectan, yo creo que muchísimo en vuestro día a día. Entonces, quería empezar un poquito pues viendo con vosotros desde dónde venimos, qué hemos estado haciendo con nuestros trabajadores hasta ahora y qué es lo que yo creo que la situación actual nos va demandando y cómo el Big Data nos puede ayudar, yo creo, a todos a avanzar en la salud de nuestros trabajadores. ¿De dónde venimos? Como os decía, todos lo sabéis. Hace tiempo ya, desde el 95, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del 97 con su reglamento, lleváis mucho tiempo ya todos pues, siendo responsables de la vigilancia de la salud de vuestros trabajadores. A nivel de los riesgos laborales tenéis unos trabajadores pues súper bien cuidados y tratados. Estáis muy acostumbrados a tratar con estos temas sensibles, con las distintas leyes de protección de datos que hemos tenido pues, en los distintos tiempos. Y yo creo que aquí el objetivo lo tenemos bastante cumplido. Nuestros trabajadores cada vez se accidentan menos, cada vez tienen menos enfermedades profesionales. Pero el reto lo tenemos, yo creo, ahora en que los problemas de salud que nos vamos a encontrar y que más nos van a afectar, pues yo creo que ya no vienen por ahí, vienen pues de aquí, de que nuestras plantillas, pues no funciona la lupa. Nuestras plantillas, como podéis ver, nuestras pirámides demográficas, la tendencia es a que cada vez tenemos más trabajadores mayores. También tenemos la cuestión de la edad de jubilación, que ya no sabemos ni a qué edad nos vamos a jubilar. Cada vez la franja de población nuestra va a estar en estas franjas de edad mayor. Y esto, pues claro, nos va a llevar a que los problemas de salud mayoritarios no van a ser los laborales, sino los personales, los de su salud integral y general. Lo bueno es que la salud desde la empresa, que cuando aportamos cosas es muy agradecida. Hay estudios que nos dicen que con 1 euro que aportamos en salud laboral, pues tiene un 5 euros de retorno. Que esto está muy bien que lo sepamos todos, que, que es algo que es bueno para nuestros trabajadores y bueno para nosotros, para la empresa. Que todo lo que invirtamos aquí va a ser siempre pues, para conseguir una mayor productividad. Entonces, esto mismo que ya lo vemos todos, porque lo vemos todos, nos lo están recomendando también pues, muchas entidades de prestigio del ámbito laboral. Tenemos a la Agencia Europea que nos dice que a este ritmo los trabajadores que tenemos a los 60 años, difícil que puedan seguir trabajando igual. Tenemos que ayudarles a conseguir un envejecimiento saludable. El Instituto Nacional, ¿qué nos dice de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues que estaría muy bien que desde las empresas pues, colaboremos también a gestionar esta salud integral de nuestros trabajadores, de manera que consigamos ir más allá de lo que la Ley de Prevención nos dice, que es lo que hemos hecho muy bien hasta ahora, pero que intentemos dar un pasito más para ayudar a focalizar esta salud global del trabajador y consigamos que las empresas sean un foco de salud. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría realmente que nuestra empresa sea una empresa saludable, donde los trabajadores estén a gusto, trabajen bien, sean más productivos. La cuestión es que muchas veces no sabemos cómo empezar, o empezamos dando palos de ciego, que también ocurre mucho ahora mismo, y hacemos acciones sin saber muy bien por qué las hacemos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Nuestros recursos económicos siempre son limitados, es algo que siempre lo tenemos ahí, es complicado hacer todo lo que nos gustaría hacer. Y también siempre hay que tener en cuenta que, al igual que con la vigilancia de la salud individual, que ya estamos todos muy acostumbrados a que son temas muy sensibles y tal, si nos metemos en temas de empresas saludables, pues también tenemos que tener cuidado con todas las acciones que hagamos, siempre bien enfocadas a la legislación actual que tenemos. Entonces nosotros, pues con todos estos datos de salud que os decía a gran escala que hemos acumulado ahora en estos últimos años desde que nos hemos fusionado, pues creemos que puede ser interesante, porque para tomar medidas correctas lo importante es que tengamos una información que podemos ahora mismo, pues, a través de todos estos datos que tenemos, sacarla de ahí y que nos ayude pues, a tomar decisiones.
Entonces, lo que os quería enseñar, pues sobre todo era esto. La herramienta con la que estamos trabajando nosotros, en interno en nuestra casa la llamamos dashboard. Es la forma en que llamamos porque vemos como un cuadro de mando del que sacamos la información. Pero lo que hemos hecho es, pues que tenemos una base de datos donde hemos volcado los reconocimientos médicos de los trabajadores que tenemos pues desde el 2015 al 2019. Pues imaginaros, 3 millones y pico de trabajadores, 5 millones y pico de reconocimientos médicos que tenemos ahí volcados. Todos estos datos que hemos volcado, por supuesto, están anonimizados y la herramienta, la información que nos vuelca siempre es estadística. Hablamos siempre de porcentajes o de medias, nunca nos sale, por supuesto, ningún dato de ningún trabajador. Y el acceso a día de hoy pues, lo tenemos solamente exclusivamente personal sanitario de Quirón Prevención, porque realmente era una herramienta pues, que hicimos para nosotros, para sacar información nosotros de cómo están nuestros trabajadores. Lo que ocurre es que nos ha parecido tan interesante que estamos ahora pues, poniéndola en común con nuestras empresas. Aquellas empresas, eso sí, que tengan un volumen de trabajadores importante, porque siempre tenemos que hablar de que siempre demos datos que no afecten a la confidencialidad. Entonces, solo con empresas que tienen un volumen muy importante de trabajadores, pues sí que les estamos empezando a mostrar estos datos que nosotros estamos viendo, que nos parecen interesantes para que ellos puedan conocer también cómo está la salud de sus trabajadores, la salud global, la que va más allá del riesgo laboral. Y esto, bueno, quería enseñaroslo. Este es el aspecto que tiene pues, cuando nosotros entramos a sacar la información, nos encontramos pues, con este tablón. Y aquí lo que hacemos es que en este cuadrado de la izquierda, donde vienen tipo de prueba analíticas, cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, sentidos, aquí vamos volcando todos los resultados de las pruebas, de los reconocimientos médicos que hacemos a nuestros trabajadores. Se van ordenando como por carpetas. Y en el momento que yo pincho en una carpeta, en pruebas analíticas, por ejemplo, pues abajo se me despliegan todas las pruebas que tengo ahí incluidas, donde he ido volcando la información de mis trabajadores. Datos que tenemos metidos, pues como os decía, todas las pruebas analíticas, temas de cardiovascular, bueno, parámetros relacionados con metabolismo, los datos de la espirometría, toda función pulmonar, sentidos, oídos. Y también estamos incluyendo, que nos parece muy interesante, el tema de hábitos. Todo el tema de alcohol, tabaco, pues alimentación, sueño y ejercicio, para tener un poco la visión más global de todo. Entonces, pues para que veáis cómo funciona, que os lo quería enseñar. Imaginaros que yo pincho donde pone pruebas analíticas, y no filtro nada más. Si solamente pongo ese filtro, la herramienta me va a volcar toda la información que tiene en el sistema. Es decir, todos los resultados de las pruebas analíticas de todos mis trabajadores desde el 2015 al 2019, de los hombres y las mujeres, de cualquier tramo de edad, de cualquier entidad jurídica de la forma de empresa que sea, de cualquier CENAE, de cualquier provincia. Pero igualmente, si a mí lo que me interesa es conocer un dato en concreto, pues de mis trabajadores de una provincia, de un determinado sexo, de una determinada edad, pues yo puedo ir filtrando, le voy poniendo clic a lo que yo quiera marcar. Si quiero, pues eso, sacar, por ejemplo, el colesterol de mis mujeres en tales tramos de edad en Albacete, pues yo puedo ir marcando y la herramienta me va sacando en función de lo que yo le marque. Ahora mismo imaginaros, tal y como está, si no marco nada y tenemos pruebas analíticas, no selecciono ninguna y le doy a las flechitas de arriba verdes, lo que me sacaría la herramienta es esta foto. Aquí, en el cuadro de la izquierda, lo que vemos son los porcentajes en valor de los resultados que he volcado. Esto, la idea es que sea una herramienta intuitiva. En rojo sale siempre lo alterado, aquello que está por encima de lo normal, y en negro, pues los parámetros normales, y en azul, los que están por debajo. Y a la derecha lo que sacamos son medias, los valores medios de cada parámetro que queramos consultar. Entonces, bueno, pues rápidamente yo creo que os llama la atención a todos pues el 52%, ¿no? La franja más roja y más grande que tenemos ahí. Esto lo que quiere decir es que tenemos 52% de nuestros trabajadores con el colesterol por encima de lo normal. Y si nos vamos a la fila de la derecha verde, vemos que la media de colesterol sería de 200. Lo cual es un dato pues, significativo, teniendo en cuenta que es el parámetro a partir del cual nuestro laboratorio ya empieza a considerarla normal. Esto ya nos llama la atención. Y si nos posicionamos en cada línea de cada valor, la herramienta siempre nos saca también pues, la muestra a la que estamos haciendo referencia, para que siempre también podamos ver y valorar si esto es significativo o no. En este caso, fijaros, estamos hablando de una muestra de 7 millones. Aquí hay 7 millones de trabajadores que le hemos medido el colesterol. Y de estos 7 millones, 3.600.000, o sea, son el 52% que lo tienen por encima de lo normal. Yo viendo esto, pues ya dices, pues sí que me preocupa el colesterol, pues vamos a seguir indagando. ¿Cómo tienen mis trabajadores el colesterol? ¿Cómo lo tienen la segmentación entre hombres y mujeres?
pues siempre estamos viendo que los trabajadores, o sea, los hombres siempre tienen un poquito más, el porcentaje de trabajadores con colesterol elevado, varones, siempre es un poquito mayor que el de las mujeres. Si nos posicionamos en la línea del colesterol 55% elevado, pues siempre os sale lo que os decía, el cartelito, donde podemos ver a qué muestra hace referencia. Ahí estamos hablando de 4.300.000 trabajadores. Y a la derecha siempre las medias, ¿veis? Los hombres tienen una media de colesterol de 202 por encima de las mujeres. ¿Qué más me presenta la herramienta? Pues, por ejemplo, quiero saber cómo tienen mis trabajadores el colesterol distribuido por franjas de edad. Pues aquí podemos ver, claramente se ve cómo ves, lo rojo va aumentando con la franja de edad. También puedo ver cómo lo tienen distribuido por sexo y edad conjuntamente, no por separado, porque a lo mejor quiero ver si realmente hay diferencias o no junto a ambos parámetros, que realmente sí que las hay, porque llama la atención como las mujeres, que siempre estamos mejor, pues curiosamente, a partir de determinada edad estamos peor respecto a los hombres. También puedo ver lo que os decía, por provincias, por comunidades autónomas, cuál es el mapa de cualquier parámetro de salud de mis trabajadores. Este mapa, por ejemplo, lo he sacado para trabajadores de Quirón Prevención año 2018. Y esto es como un semáforo. Lo rojo, lo que veis siempre en rojo, es lo que está peor. Naranja, intermedio, verde, pues lo que mejor, verde y azul. Y me falta Canarias, que salía súper rojo. Canarias es donde tenemos mayor porcentaje de tasas de colesterol elevados de toda España. Casi, bueno, unas cifras tremendas. Otra cosa interesante, si yo clico, por ejemplo, en una comunidad en Andalucía, según clico ahí, se me despliega también en semáforos, pues como tengo ahí cada provincia, el porcentaje de colesterol, en este caso, que yo estoy mirando. Aquí, por ejemplo, podríamos ver pues, que los trabajadores en Cádiz tienen el porcentaje de colesterol mayor que los que tenemos, por ejemplo, en azul en Córdoba. Y como os decía, siempre la herramienta, cuando te posicionas, siempre te da los datos donde tú ves el valor muestral del que estamos hablando. Otra cosa que hace, pues cualquier parámetro que decidamos, yo os he puesto el colesterol pues ya por seguir enseñándoos una cosilla, pero con cualquier parámetro podemos ver la evolución de ese parámetro en el tiempo y viéndola si hay diferencias entre hombres y mujeres. En este caso no las hay. Como veis, la mujer y los hombres estamos más o menos la evolución que tenemos en la subida y bajada es similar, pero sí que son distintas las cifras de colesterol de media en hombres y en mujeres. Cuando nos posicionamos en cualquier punto igual, siempre nos saca pues, la muestra de la que estamos hablando. También nos permite ver las medias de un parámetro, como es aquí el colesterol, a lo largo de los meses del año, no solamente por año, sino dentro de cada mes, que aquí pues, siempre llama la atención, curiosamente, pues como el colesterol en julio, en verano, parece que esas cifras tienden a bajar, no sabemos si operación bikini o qué, porque también bajan al acabar las navidades justamente. Y esto se repite año tras año, es curioso, pero bueno, son datos que vamos viendo. Ya quedan menos gráficas. Os voy a hablar ahora de esto que nosotros, como Quirón Prevención, lo hemos sacado pues, para conocer la salud de nuestros trabajadores. Queríamos ver cómo, en muchos aspectos, os he puesto el colesterol, pero nosotros hemos sacado la información, pues imaginaros, de un montón de parámetros para ver cómo los tenemos. Pues esto, como nos ha gustado, pensamos que os lo podemos enseñar a vosotros, empresas, y a lo mejor os puede ayudar en vuestras políticas de ser una empresa más saludable. Entonces, pues por ejemplo, aquí os traigo un caso. Pues una empresa que hacemos a lo mejor lo mismo que he hecho antes. Venga, filtro por analíticas y brum, me salen todos los parámetros analíticos. Pues ¿qué veo? Pues como ocurría en la muestra que teníamos en Quirón Prevención, que la tenéis al lado, porque también lo bueno de esto es que cualquier empresa que tenemos metida se puede comparar con nuestra base de datos de todos los trabajadores de Quirón Prevención, con lo cual pues, también se puede hacer una idea de cómo está respecto al resto de población española, casi diría yo, porque es una muestra pues, muy grande, como habéis visto. Entonces aquí pues, vemos que esta empresa en concreto tiene el colesterol tan mal como el resto de nuestros trabajadores de Quirón Prevención. Entonces decimos, venga, pues vamos a seguir viendo la foto, a ver cómo tienes esto de tu empresa distribuido. Y vemos que la distribución, por ejemplo, hombre y mujer, pues es muy similar a la que tenemos nosotros en toda nuestra base de datos. Las mujeres están un poquito más alto que en la base general, pero bueno, no llamativo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a ver la franja de edades, pues aquí sí que nos llama la atención que entre los 55 y los 65 en esta empresa pues tienen porcentaje de colesterol pues todavía mucho más altos que la población que teníamos nosotros global, que ya era alta, como os decía, 73%. Pues a lo mejor yo, si soy una empresa que quiero hacer algo, quiero tomar acciones y no tengo la posibilidad, por impedimento económico o por lo que sea, de ofrecer una campaña de prevención del colesterol a toda mi plantilla, pues a lo mejor me puedo plantear ofrecerla a esta franja de trabajadores de 56 a 65 años, que va a ser donde mayor impacto va a tener esas actuaciones que yo haga, porque ahí voy a tener mucha población a la que se lo ofrezca que le va a venir muy bien. Otro parámetro que podemos valorar, por ejemplo, pues la glucosa. Pues en esta empresa lo que llamaba la atención es que, por ejemplo, los hombres tenían la glucosa muchísimo más alterada en porcentaje que las mujeres. Y si nos íbamos a la franja de edad,
pues sobre todo entre los 46 y los 55 años. Pues otro dato que tenéis como empresa, a lo mejor aquí, pues a mí, si quiero hacer algo en relación a la glucosa, pues la puedo focalizar también en este sector, vamos, este segmento de mis trabajadores. Hemos ido así, pues eso, sacando varios factores de riesgos relacionados con el tema cardiovascular, que bueno, no se lo he dicho, pero me he enfocado en esto porque cuando hemos visto nuestro global de trabajadores nos ha llamado muchísimo la atención el porcentaje tan alto de trabajadores que tenemos donde los factores de riesgo cardiovascular, estos y más que hay aquí, o sea, más que no están aquí, perdonad, pues se nos disparan. O sea, nos ha llamado muchísimo la atención. Por eso estoy sacando ejemplos de este área porque me parece muy significativa. Y también porque las consecuencias de tener factores de riesgo cardiovascular son importantes. Que si son otros temas, dices, bueno, pero aquí cualquier riesgo cardiovascular que desencadene un infarto, un ictus, cualquier patología de estas, pues el tiempo que el trabajador va a estar de baja, el absentismo y tal, pues va a ser un problema importante. Por eso creemos que me gusta enseñaros estos ejemplos y que los conozcáis porque creo que os puede afectar en vuestro día a día. Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos esta empresa, si le sacamos más factores de riesgo, por ejemplo, la tensión arterial, pues la tiene incluso más alta también que nuestros trabajadores generales de Quirón Prevención. Pues otro factor de riesgo más que estamos añadiendo. En resumen, hacemos una foto de los factores así de riesgo más importantes que podemos encontrar y al final nos encontramos con que tenemos en nuestras plantillas un 25% de trabajadores con varios factores de riesgo cardiovascular, que, como os decía, pueden desencadenar en eventos importantes para la salud del trabajador y para la empresa, pues con todo el problema que tenéis con las bajas, productividad y demás. En resumen, ¿qué creemos nosotros que nos aporta pues, este Big Data, ¿no? Esta exportación de datos masivos? Pues a nosotros, por ejemplo, como Quirón Prevención, ya nos ha aportado. O sea, en el poco tiempo que llevamos sacando datos, ya estamos modificando, pues, por ejemplo, nuestras pruebas de los reconocimientos médicos, estamos ya incluyendo pruebas relacionadas con el riesgo cardiovascular, aunque el reconocimiento sabéis que siempre va enfocado al riesgo de cada trabajador, a los riesgos de su puesto y, por supuesto, obligatorias todas las pruebas relacionadas con su riesgo laboral. Pero estamos añadiendo, por ejemplo, el perímetro abdominal. Es una cosa que se puede hacer fácilmente y aporta mucha información en relación al riesgo cardiovascular. En relación a los parámetros analíticos, igual. Siempre hacíamos el colesterol total. Ahora, ¿qué estamos añadiendo? Pues que si está alterado, salgan las fracciones, se les hagan en automático las fracciones de colesterol, el bueno y el malo. Porque si no, este señor, en el momento que tenga su analítica, lo primero que tiene que hacer es pedir permiso para ir al médico. El médico le va a tener que mandar a hacerse otra analítica otra vez, repitiéndosela con otro pinchazo donde tengan que ampliarle estas pruebas, vuelta otra vez a que le vean. Pues son muchos tiempos perdidos y realmente da mucho más valor también así, yo creo que para el trabajador, si lo damos ya toda la información desde el principio. Otra cosa que nos ha ayudado, por ejemplo, a nosotros a mejorar todos estos datos que hemos sacado en las memorias que os hacíamos o que os hacemos relacionada con el riesgo laboral, pues siempre os dábamos todos los datos pues por puesto, por riesgos de vuestros trabajadores, pues todas las estadísticas y epidemiología al respecto. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues esta última foto que os acabo de enseñar con circulitos donde recabábamos toda la información de los factores de riesgo de una empresa, esa foto la estamos incluyendo ahora también en nuestras memorias de riesgo laboral como un valor añadido, para que además de que, tengáis toda la información de cómo están vuestros trabajadores en relación a vuestros riesgos laborales, tengáis la foto de cómo los tenéis también en relación a estos temas que nos parecen bastante importantes. Y por otra cosa que también estamos nosotros que nos ha servido, pues en el tema de las campañas preventivas. Siempre hemos tenido campañas para ayudaros a hacer seguimiento a vuestros trabajadores en casos, en cualquier tema, en temas del riesgo laboral, en temas de salud general. Pero ahora, por ejemplo, con este tema cardiovascular, pues estamos diseñando muchísimos tipos de campañas de muchísimas formas, totalmente no tengan nada que ver, unas presenciales, otras a través de aplicaciones, otras mixtas, consultas telefónicas con el médico, de cualquier tipo, para que os pueda llegar a todo tipo de empresa, porque cada empresa tenéis unas necesidades y se os pueden adecuar unas cosas o no. Entonces, pues bueno, nosotros estamos, pues ya os digo, con lo que vamos viendo, pues nos va aportando para ir mejorando. Y vosotros, pues lo mismo, yo entiendo que toda esta información os puede ayudar para que con vuestros medios, en vuestra situación, pues cada uno podáis decidir si podéis aportar algo y hacer cosas también por vuestros trabajadores. Entonces, lo que os decía, con el Big Data, para mí lo importante es eso, que con la mínima inversión podemos conseguir los máximos resultados, el mayor impacto. Y luego, muy importante, que aquello que ahora hacemos, por lo menos, pues a lo mejor yo empiezo ahora una campaña, me preocupo porque quiero controlar, a ver, el tema de los riesgos cardiovasculares, el colesterol, la glucosa de mis trabajadores, pues al año siguiente lo puedo medir.
Porque hasta ahora también muchas veces hacían cosas saludables, pero las hacíamos sin saber ni por qué ni cómo, ni si tenían resultados que servían para algo o no, o sea, si teníamos ahí un valor a esa inversión. De esta manera, yo creo que a través de esta información pues, también podemos medir cómo están nuestros trabajadores y cómo están después de la intervención que hayamos hecho un año después. Entonces, creo que también nos ayuda, pues, nos da un feedback para ver si seguimos en esa línea o no, o qué queremos hacer. Creo que también es bueno. Así que, en resumiendo, pues nada, eso es lo que os quería contar, que nos tenéis a vuestra disposición pues, para ayudaros a conseguir esto, que entre todos los trabajadores sean más sanos, más felices y las empresas pues, más productivas. Muchas gracias. Bueno, supongo que muchos habéis visto representados el tema del colesterol. Tengamos cuidado, hay que reducirlo. Sin más dilación voy a pasar a la siguiente presentación, que además yo creo que podrá respondernos a alguna de las preguntas que había hecho Raymond sobre cómo retener al talento, a este nuevo talento que genera esta nueva era digital. Y para ello contamos con Cristina Villanueva, directora general corporativa de Catenon. ¿Vale? Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Voy a pasar por aquí. Uy, complicado. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme hecho partícipe de esta mañana, que está siendo súper interesante. En mi caso, me gustaría dar o aportar mi granito de arena en la mañana de hoy a la parte de adquisición de talento y, sobre todo, a los enormes retos y desafíos que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar todavía más en los próximos años en este área. Me voy a focalizar en 3 temas. Por un lado, tenemos la globalización y movilidad de talento. En la década que termina, que ya estamos terminando, ya estamos finalizando, se han multiplicado por 7 el movimiento internacional de profesionales a nivel mundial. Y esto se debe a diferentes razones. Por un lado, casi todos los países del mundo tienen un déficit estructural de talento a nivel local. ¿Eso qué quiere decir? Que hay desajustes entre oferta y demanda de empleo. Temas de natalidad, temas del sistema educativo, etcétera, etcétera. De manera que necesitan importar talento de otros países para mantener su ventaja competitiva, en diferentes áreas, en diferentes profesiones, pero tienen esa necesidad. En segundo lugar, porque la transparencia que nos aporta Internet en oferta y demanda de empleo es máxima. A golpe de clic puedo identificar profesionales de cualquier parte del mundo para una vacante en otra parte del mundo, cosa que antes no era tan sencillo. Y además, como profesionales, también tenemos esa vertiente. Podemos acceder a ofertas profesionales en cualquier parte del mundo, con lo cual eso también ha propiciado, ha favorecido ese acelerón en el movimiento internacional de profesionales. Y, por tanto, esto lo que implica es que la ecuación que resolvemos los reclutadores es absolutamente distinta a la que teníamos hace unos años, no hace tanto. Y es lo que nos piden ahora resolver la ecuación de identificar, buscar y evaluar profesionales ubicados en cualquier parte del mundo para una vacante que puede estar ubicada en otra parte del mundo. Y todo esto en un tiempo cada vez más reducido. Esa es la ecuación que nosotros resolvemos, de manera que evaluadores y candidatos no están en el mismo punto geográfico. Yo, como sabéis, vengo de Catenon y en Catenon en el 2007 había 14 despachos de entrevista en las oficinas de Madrid. Hoy no hay ninguno. Todo se hace remoto. Y eso cambia la tecnología de conectividad, la tecnología que aplicamos para evaluar profesionales, para identificar profesionales, luego lo veremos. Y, por tanto, el dato, el tratamiento y la identificación del dato se presenta como el centro del desafío en el tema de reclutamiento. Y vais a ver por qué. Yo me acuerdo cuando comencé en esto hace ya muchos años, la mayor ventaja competitiva que podía tener una compañía en esta materia era tener una base de datos de profesionales, ¿no? Entonces era ver quién decía la cifra más alta. Yo tengo 50.000, yo tengo 100.000, yo tengo tal. Que luego para mantener eso actualizado era complicado. Ahora tenemos más de 700 millones de ítems profesionales indexados en la red. Y el reto, y quien obtendrá la ventaja competitiva en esta guerra mundial universal de talento, es quien aplique la mejor tecnología para tratar de forma inteligente ese dato en beneficio de identificar los mejores profesionales para su compañía. Por supuesto, luego viene ser competitivos en la atracción, en la retención, etc. Con lo cual, ese es el primer bloque que tenemos en la globalización y movilidad de talento. El segundo es la aparición de nuevas arquitecturas laborales, la flexibilización del mercado laboral. Y vamos a tener organizaciones cada vez
más diversas en culturas, en generaciones, van a convivir y tenemos que gestionar eso desde las áreas de talento. La rotación se acelera, entre otras cosas, por esa mayor transparencia del mercado laboral, de oferta y demanda de empleo, con lo cual también tendremos que gestionar la retención y la atracción en ese ámbito. Y además será cada vez más habitual trabajar para diferentes empleadores. Vamos a ser proveedores de nuestro talento único en diferentes compañías. Y en periodos más cortos, vamos a ser más especialistas. Y todo este mejunje hay que gestionarlo en este nuevo entorno. Por tanto, con esta aparición de las nuevas arquitecturas laborales, de las que se habla, que por ejemplo en Estados Unidos hablan de que dentro de 8 años el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos será freelance, todo eso que pasa allí, luego años más tarde llega a Europa y a España. Con lo cual tenemos que estar atentos a todas esas tendencias y cómo debe evolucionar el marco regulatorio, el derecho del trabajo, que se ajuste a esa nueva realidad y que lo ponga fácil en ese sentido. Además de eso, nos enfrentamos a cambios importantes en las plantillas actuales de las compañías. En un informe muy interesante del World Economic Forum, hablaba de que en el 2022, es decir, pasado mañana, no nos queda mucho, el 54% de las plantillas actuales de nuestras compañías se habrán tenido que reciclar, con lo cual nos queda poco tiempo para hacer un acompañamiento efectivo de cómo reciclamos a más de la mitad de las plantillas actuales, de las cuales habrá algunas que será capaz de reciclar, alguna parte que será capaz, otra parte que no será capaz y se quedará fuera. Y además tenemos que un 27% de las plantillas de dentro de 3 años son roles que hoy desconocemos, no sabemos. Con lo cual también tenemos que estar muy ágiles en la identificación de todos esos roles que vamos a necesitar. Y desde el área de recursos humanos, de las áreas de talento, tenemos que liderar en medio de toda esa transformación ya no tecnológica, sino mucho más cultural. Y la educación tendrá un papel clave, absolutamente. El tema formativo y todo el tema de instituciones académicas tienen un reto por delante enorme, porque están con el pie cambiado, absolutamente desubicadas de cuáles van a ser esos roles o qué es lo que va a necesitar la empresa del 2022, en qué situación está y cómo les acompañan en toda esa transición y toda esa evolución para que nadie se quede atrás o el menor número de profesionales pues, se quede atrás. Y, por supuesto, ya ha salido aquí hoy por la mañana el efecto de la robotización. La robotización, en términos netos, va a generar empleo. Se habla de que va a generar 130 millones de empleos en el mundo, va a destruir 68. Ahí hablamos de la transformación de toda esa gente que se va a quedar fuera, cómo les acompañamos, cómo les reciclamos y cómo les orientamos hacia aquellos gaps, aquellas áreas profesionales en las que no hay suficiente talento y hay una oportunidad para todas esas personas. Yo siempre digo que en España vivimos una esquizofrenia total, porque, vamos, yo desde donde trabajo lo vivimos día a día, como tenemos una tasa de paro tan elevada y estamos acostumbrados a ir a nuestros clientes y decir es que no encuentro lo que busco. O a nuestros reclutadores, no encuentro lo que busco, ¿no? Y es una pena. O cómo vas descubriendo áreas profesionales en las que hay un verdadero problema de captación. Y dices, si yo pudiera orientar a toda esta gente hacia esas áreas donde hay una alta demanda de esos profesionales y no hay suficiente, ¿no? Por tanto, estos son hay muchos más, pero son los principales retos que afectan en la adquisición de talento. Uy, perdón. Avanzamos. Bueno, se ha descuadrado la presentación. Por tanto, esto, si me lo llevo al área, a la función de reclutamiento, la función de reclutamiento se ha convertido en una industria del dato. ¿Y por qué? Porque, como os decía, hemos pasado de una base de datos que era tu ventaja competitiva a una base de datos mundial, accesible para todo el mundo, y es una commodity para cualquier compañía, y ahora a ver cómo desarrollas toda esa tecnología inteligente para aplicarla en esos datos abiertos para todo el mundo en beneficio de ganar esa guerra por el talento. ¿En qué se está aplicando? ¿Cómo está el ecosistema en la tecnología aplicada al mundo del talento? En Cattenom, durante los primeros años, las mayores inversiones en tecnología fueron en 2 líneas que hoy parecen ya absolutamente superadas, ¿no? Pero una era la conectividad. Si evaluadores y candidatos no estaban en el mismo punto geográfico, yo tenía que conectarlos de alguna manera. Hoy, cualquiera, desde el móvil, podemos hacer una videollamada. Antes no era tan habitual, ¿no?
Entonces, el tema de la conectividad era muy importante. El tema de cómo evaluar esos candidatos de forma eficiente si no lo tengo delante. Hoy también parece que está superado, pero no era tan evidente hace 19, 20 años, que es cuando nosotros comenzamos a hacer las entrevistas filmadas, entrevistas técnicas filmadas, que era para que no hubiera intermediarios entre cliente y candidato en evaluar la calidad técnica de esos candidatos, que fue el propio candidato en que defendiera esa calidad técnica frente al verdadero especialista, que era el cliente. Y así lo hacíamos y eso daría para otra charla de las anécdotas de cómo se grababan esas entrevistas, cómo se procesaban. Estaban toda la noche procesándose para poderlas compartir con el cliente al día siguiente. Hoy en décimas de segundo lo tenemos en la nube y lo tenemos compartido en tiempo real en cualquier dispositivo, ¿no? Y la tercera línea que se desarrolla en los primeros años fue la gestión del conocimiento. Que también era un tema de sentido común y que muy pocas compañías lo han hecho, y es que los procesos de selección no empiecen de cero, que tú tengas la trazabilidad de las candidaturas y cuando tú contactas por tercera vez con un candidato, tú tengas la trazabilidad anterior para no volverle a preguntar lo mismo, para no volverle a evaluar de lo mismo, etc., ¿no? Entonces, toda la tecnología iba en esas líneas. Pero vais a ver dónde está el punto en el que está ahora, que es toda la aplicación de tecnologías del dato, tecnologías inteligentes para el tratamiento de ese dato. Si nos ponemos en un proceso de selección, en primer lugar tenemos la identificación. La identificación de los profesionales en un proceso de selección es lo que lleva como el 80% del tiempo de todo el proceso. Es la parte más compleja, más tediosa, porque tienes que identificarlos, tienes que convencerlos, atraerlos para el proyecto. Y para que os hagáis una idea, de en media el 89% de los candidatos potenciales a una posición es lo que llamamos talento pasivo. No me mandan su currículum porque están interesados, ¿vale? Sino que yo les tengo que convencer para sacarles del puesto actual y llevármelos a otro proyecto. De manera que el 45% de las inversiones que está habiendo en tecnología en materia de talento se están enfocando a ese clúster, a ese área en concreto, que es la identificación. Como os digo, tecnologías del dato, inteligencia artificial, modelos predictivos para ver el pulso del candidato, para ver cómo de abierto o no, en función de su comportamiento en el entorno digital, está ese candidato a moverse. Me puede dar también insights de mercado, por ejemplo, con qué empresas estoy compitiendo en cada momento por atraer a ese perfil. ¿Quiénes tienen mayor rotación en ese perfil? Puede ser una oportunidad, saber modelos o establecer modelos, patrones, para ver en qué momento le puedo robar a la competencia ese perfil que yo necesito. Publicidad programática, por ejemplo, para distribuir de una forma eficiente la oferta de empleo. Y el tema de, por ejemplo, agregadores, ¿no? Más allá de un job site, etc. El tema de atracción, súper importante. Si hablamos de que el 89% es talento pasivo, tengo que dedicar muchos esfuerzos a ser capaz de atraerles. Y eso hace que se esté focalizando también en este área de la tecnología a hacer una excelente experiencia del candidato. Muchas veces, por matices en un proceso de selección, en esa guerra por el talento, pueden decantarse por la oferta de mi competidor o de otra empresa en lugar de la mía. Y en ese sentido, hay ahora un boom en tecnología en temas de chatbots basados en inteligencia artificial conversacional, que de una experiencia mejor, sobre todo en algunas partes del proceso, no en todas, que una intervención humana. Y en la automatización de procesos. Hay veces que no aporta nada que un reclutador haga determinadas partes más administrativas y además la experiencia del candidato es mejor si se hace de esta manera, ¿no? Se están aplicando muchísimas técnicas de automatización de marketing, por eso los perfiles del reclutador están cambiando también radicalmente, se valoran muchísimo los conocimientos en tecnología y los conocimientos de marketing. Es una mezcla que hasta ahora no estaba vista en reclutamiento. El origen de los reclutadores vienen o bien de carreras más de psicología o de economía, derecho, etcétera, mientras que ahora es fundamental. Por ejemplo, en Catenon se invierte muchísimo en la formación en los recruiters en temas digitales, en nuevas herramientas, en la formación, en cómo les traemos, cómo monitorizamos el ecosistema digital de reclutamiento y les llevamos a que prueben esas herramientas para ver si se aportan en los procesos y irlo sofisticando cada vez más. Y es importante que tengan esa tendencia, esa habilidad, esas skills para aplicar tecnología y marketing. Por otro lado, también podemos aplicar tecnología para automatizar el matching entre candidato y oferta. Inteligencia artificial, de nuevo, que me hace esa evaluación. Y aquí, muchas veces,
me toca hablarle a estudiantes que les pongo en el lado del recruiter de hoy y les cuento cómo trabajamos y cómo se tienen que posicionar, y hay herramientas que les permiten a esos candidatos subir su currículum, subir la oferta a la que le gustaría optar, y con inteligencia artificial hacen matching. ¿Y hacen matching en qué? En temas, por ejemplo, de palabras clave. Si yo no tengo las palabras clave por las que va a buscar una búsqueda booleana de un reclutador, no me va a encontrar a mí como profesional. Me tengo que ubicar en esas palabras clave como una estrategia SEO, como si fuera una campaña de marketing de un producto. Así de sofisticado está que debe conocerse por el lado del reclutamiento y también por el lado del profesional, cómo debe posicionarse. Hay temas de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿para qué se está aplicando? Si yo estoy entrevistando a una persona que está a miles de kilómetros, luego tengo que certificar de alguna manera que la persona a la que he entrevistado o que ha hecho un test es la persona que realmente va a ser contratada por mi compañía. Ahí se puede aplicar, es una de las aplicaciones más evidentes en reclutamiento de biometría facial. O check de referencias, ya está habiendo aproximaciones interesantes, todavía incipientes, en la aplicación de blockchain para obtener las referencias de los candidatos, que lo que decimos que tenemos en el currículum es cierto, ¿no? Y tanto en educación, en experiencia, etcétera. Y ya empieza a haber una tendencia interesante en el desarrollo de esa tecnología. Y por otro lado, en todo ese ecosistema tenemos ATS para gestionar la parte más administrativa de un proceso de selección, microsoluciones que aportan sobre todo inteligencia en todas las partes que estamos viendo, pero además están apareciendo importantes plataformas que ya recogen esa realidad de las nuevas arquitecturas laborales. Es decir, talento no es solo empleado. Y como esa es la tendencia a la flexibilización de las arquitecturas laborales, las plataformas tecnológicas para gestionar esos procesos de selección ya lo están recogiendo. Al hilo de esto, me gustaría contaros brevemente una plataforma que estamos desarrollando conjuntamente Indra y Catenon, que precisamente va en esta línea. El por qué surge este acuerdo es básicamente porque en Catenon, cuando nacimos hace 20 años, veníamos para resolver la ecuación que os he comentado de la búsqueda global de profesionales, de ser capaces de identificar con tecnología talento en cualquier parte del mundo, para clientes ubicados en cualquier otra parte del mundo y ejecutados por nuestros reclutadores ubicados también donde quisieran, es decir, que gracias a tecnología pudiéramos eliminar las barreras geográficas en la búsqueda de profesionales. Y veníamos con esa sensibilidad tecnológica, es una empresa de base tecnológica desarrollando plataformas. Pero nos faltaba algo que es evidente que tiene Indra, que son todas las capacidades tecnológicas y muy especialmente en temas de Big Data, inteligencia artificial, etc. Y por otro lado, Indra, como muchas compañías, que es factor común, yo creo que de casi todas, no son capaces o no han sido capaces hasta ahora de generar un modelo de reclutamiento que les permita incorporar talento a la velocidad que necesitan. Hay un gap importante por el que dejan de facturar mucho dinero todos los años. Y igual que eso, hemos tenido la oportunidad, por dedicarnos a lo que nos dedicamos, de conocer la realidad común en otras muchas compañías de diversos sectores, de diversas industrias, de diversos tamaños. Por tanto, nos unimos para aportarnos, por nuestra parte, el conocimiento en todo ese ecosistema digital y nuestra experiencia en desarrollo de tecnología en este ámbito y el tema de Indra para sus capacidades tecnológicas, que en un primer momento nos aporte una ventaja competitiva a las dos compañías, pero también para llevarlo a terceros, para poder vender esa plataforma. ¿Y qué tiene esta plataforma? Pues básicamente cosas de las que ya hemos hablado en estos minutos. Por un lado, el concepto de talento no es empleado, no es solo empleado, por tanto, recoge esa realidad, esa herramienta. Va a tener un módulo importante de inteligencia del dato para la identificación de profesionales, monitorizando toda la información indexada en la red para los modelos predictivos del pulso de candidato, inteligencia de mercado que me oriente en los procesos de selección, estoy pagando bien, mal, regular, en función de la demanda en ese momento de ese tipo de profesionales. También para que me dé inteligencia acerca de la plantilla actual que tengo y me dé también parámetros, alertas de quién está más o menos abierto a recibir otras ofertas de otras compañías, que me dé ese tipo de alertas y yo pueda actuar con antelación. Y
Y luego tiene todas las buenas prácticas. Hemos hecho un benchmark de todo ese ecosistema de más de 400 soluciones en las que hemos recogido algunas otras ideas, buenas tendencias que hay en el mercado y que las vamos a ir incorporando en toda la parte de experiencia de candidato y de gestión del conocimiento en los procesos, que hay un aprendizaje continuo en los procesos de selección para operar cada vez de forma más rápida, más global y más eficiente. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Pues fantástica la exposición y datos, Belén, datos de salud, Cristina, datos de recruitment, datos de talento. Y estaba todo preparado. Pedro Colmenares ha llegado tarde a posta porque era el primero en hablar y hemos visto que era lo peor, porque tenía ahora que responder a todos los temas de datos, entonces ha aceptado nuestra invitación de que se retrasara 5 minutos para que tuviera la oportunidad de hablar el último. Entonces, sin más, os dejo con Pedro Colmenares, que es el subdirector general de la Inspección de Datos de la Agencia Estatal de Protección de Datos y que, como hemos dicho anteriormente, pues teniendo en cuenta esta nueva ley orgánica que en parte regula las relaciones laborales, estamos todos pendientes de esa nueva guía de relaciones laborales en el mundo de la protección de datos. Gracias. Pues, en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales que hayan invitado a la Agencia Española de Protección de Datos a estar presente en esta jornada. Tengo que excusar a la directora Mar España Martí, que se encuentra ahora mismo fuera de España y por eso no ha podido venir, y me pidió que viniera yo en su representación. Tengo que agradecer al moderador que me haya cubierto tan elegantemente el retraso que yo he tenido. Me ha dejado sorprendido. No se me hubiera ocurrido a mí, pero me parece una buena idea. Pero también debo de confesar que la ventaja efectivamente de hablar el último es que se combinan aspectos estrictamente personales cuando has escuchado a los anteriores intervinientes con algunos que tienen que ver con lo que voy a hablar. Digo lo de los aspectos personales porque la verdad es que he llegado un cuarto de hora más tarde, es una confusión solamente debido a mi propia torpeza, pero diré en mi defensa, y esto es literal, me he levantado para venir hoy aquí, o sea, me he levantado después de haber tomado no sé cuántas pócimas para estar en unas condiciones más o menos razonables, pero que afortunadamente como no estamos en una competición deportiva no voy a pasar el control antidoping porque ya les digo que no lo pasa de seguro. Hay otra cosa que me ha agradado mucho, ha sido que una de las intervinientes sea médico. Y lo digo por una razón, porque estaba yo preocupado por mi estado de salud y decía, por lo menos hay una respuesta afirmativa a esa pregunta de ¿hay algún médico en la sala? Pues sí, lo cual me ha tranquilizado enormemente, ¿no? Bueno, y a partir de aquí vamos a hablar de protección de datos y de la guía. Hubiera sido deseo de la agencia haber podido presentar efectivamente la guía, ¿no? Nuestra planificación un tanto enloquecida de documentos, herramientas, etcétera, etcétera, pretendíamos que la guía estuviera lista en este último trimestre del año. No es así. Y confiamos que para el primer trimestre del año que viene también esté lista y esté publicada. Si yo les cuento ahora básicamente cuál es el guión o el índice de la guía, lo que estamos tratando, pues creo que no les voy a descubrir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿de qué va a hablar? Pues va a tener una introducción, unos aspectos generales, va a hablar de unas fases precontractuales, va a hablar luego del desarrollo del contrato laboral y de todas las vicisitudes que se puedan dar con él, incluidos los temas de salud, los temas de vigilancia de salud. Vamos a hablar también de ese poder o esa facultad que tiene el empleador de controlar la actividad laboral que se está desarrollando. Pero claro, la actividad se desarrolla hoy en día de múltiples maneras. Ya no hablamos de una oficina con un determinado número de empleados que a un golpe de vista sé si están o si no están y lo que están haciendo. Es que antes se ha apuntado que hoy necesariamente el tener o el prestar servicios a nivel global no necesariamente parte de empresas grandes, no necesariamente, desde luego no ubicadas en un determinado sitio y desde luego sin que la necesidad de que sus trabajadores estén en el mismo sitio. Entonces hay que aventurar mecanismos para que todo pueda conciliarse, ¿no? No digamos nada cuando hablamos de la salud de las empresas. Una cosa es la obligación que yo tengo de mantener y de velar por esa
seguridad en el trabajo. Otra cosa es, además, obtener una información que va a redundar en beneficio de todos, de la empresa y también de los trabajadores, obviamente, ¿no? Y no digamos nada ya cuando estoy en un proceso selectivo y efectivamente en tiempo real necesito de encontrar al candidato más adecuado en el momento más oportuno para que inmediatamente se incorpore, ¿no? Se encuentre donde se encuentre. Bueno, con esto, que no he hecho más que un brevísimo y mal resumen de lo que digo hasta ahora, ya les adelanto algo que probablemente les suponga una suerte de desilusión. La guía no va a dar una respuesta definitiva a todos y cada uno de los problemas que se han planteado o que cada uno de ustedes pueden plantearse en su gestión. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque la nueva normativa europea y la legislación española ya no es una normativa tan cómoda, pero no por eso más eficaz, como lo que había antes, que te decían, mira, en estos casos hay que hacer las cosas así. Ya está, no. Y si hacer las cosas así, da igual que el resultado sea bueno o malo, da igual. Tú has cumplido con la norma y se acabó. Ahora no, ahora lo que pretende, y fundamentalmente yo creo el reglamento, norma compleja y árida hasta decir basta, pero bueno, que cuando te vas acostumbrando a ella te das cuenta que quizá lo que hay detrás es un modo de pensar, de reflexionar y de cómo abordar las cosas con una vocación de atemporalidad y de dar respuesta a todas las situaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando digo es una forma de pensar, por eso es muy importante y casi me voy a ceñir muy mucho a eso para luego hacer un pequeño viaje por lo que es la guía, acostumbrarse a pensar que cuando tratamos datos personales nos encontremos en el ámbito en el que nos encontremos, tanto me da que sea en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, en el del comercio electrónico, en el de la salud o incluso aunque sea relación laboral, en el de la construcción de una base de datos, algo me pronunciaré, para tener ahí una serie de personas o de perfiles, he dicho una palabra maldita, de perfiles de candidatos idóneos para responder a una determinada oferta laboral. Entonces, lo que quiero decir, ¿qué es lo que hace el reglamento? Asumamos esos principios y cuando nos enfrentemos a nuestro caso concreto, si nos preguntamos y aplicamos esos principios, seguramente encontraremos una respuesta adecuada al caso concreto. Me voy a aventurar, va a ser una exposición desordenada, pero por poner un ejemplo. Sé que es un tema relativamente controvertido y que incluso se ha pronunciado el Tribunal Supremo recientemente sobre esto. ¿Se puede controlar a los trabajadores mediante la implantación de dispositivos, de aplicaciones, mejor dicho, en dispositivos móviles, aunque sean de su propiedad? La respuesta es que depende. Y voy a ser un poco grosero, zafio en la explicación. Si yo soy un empresario, por ejemplo, que tiene una pequeña gestoría donde tengo 8 empleados situado en una calle de Madrid y los 8 empleados trabajan en Madrid, ya me contarán ustedes para qué diablos quiere ese empleador tener en los dispositivos móviles de sus empleados una aplicación que le diga dónde está y dónde no está el trabajador. Pues el trabajador tiene que estar de 8 a 3 en su oficina, es que no hay más. Y si hago así del despacho y los veo a todos, eso sí no es una oficina que no tenga despachos. ¿Para qué lo quiero? No tiene ningún sentido. ¿Saben dónde está la respuesta? En los principios. En un principio que establece el reglamento, el de proporcionalidad. Si lo que quieres es controlar a tus trabajadores, en una situación como esa no es necesario que tengas eso. Pero fíjese, he dicho una empresa y 8 trabajadores. El primer ponente ha aludido a las pequeñas empresas, pocos trabajadores, son las llamadas startups, algunas de ellas me imagino, que con muy poquitos trabajadores y con muy poquito capital presto servicios en muchos sitios. A lo mejor no tengo por qué tener a los trabajadores, al hardware de la empresa en el mismo sitio. Ahí a lo mejor en ese caso sí que es útil eso. Ya veremos con qué limitaciones. ¿Por qué digo con qué limitaciones? Porque el propio reglamento y la ley me da otro principio que me permite aplicarlo, el de minimización, única y exclusivamente los datos necesarios para eso y nada más. No nos aprovechamos por el hecho de que como tienes que utilizar no sé qué aplicación para saber no sé cuántas cosas, bueno, pues ya de paso sé todo lo demás. De eso nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por eso les decía, probablemente encuentren una suerte de desilusión. Es decir, ¿dónde está lo mío? Lo mío no va a estar ahí.
porque cada uno de ustedes son un mundo diferente. Lo que sí se van a encontrar, como lo es el reglamento, lo es la ley, y es verdad que descendiendo al ámbito del mundo laboral va a ser un patrón, no se van a encontrar un traje a medida, van a encontrarse un patrón para algo que cada uno de ustedes, estoy utilizando el término patrón en términos de confección, no de corte y confección, para que tengan un patrón y sobre ese patrón te haga la camisa adecuada, te haga la camisa adecuada y te haga la camisa adecuada, pero que respetes los límites. Por eso, también es importante otra cosa a tener en cuenta, que a veces cuando, esto lo he oído en otros mundos, no solamente en el de la protección de datos, en otros mundos que no vienen al caso ahora, ¿no? Entender que la normativa y que la tecnología a veces chocan, no es verdad. La tecnología siempre es una oportunidad, siempre, de mejora, lo único que hay que aplicarla correctamente al caso adecuado. Pero la normativa nunca es un obstáculo para el desarrollo tecnológico ni para el uso de la tecnología. Es verdad que hay normativa, y no creo yo que sea ni el reglamento ni la ley de protección de datos quien peque de este defecto. Es decir, hay determinada normativa que no es tecnológicamente neutral. ¿Y por qué digo que no es tecnológicamente neutral? Porque en ocasiones ya te da la respuesta de cuál debe ser la tecnología que uno debe utilizar. Me van a permitir que utilice un ejemplo en esto, que no tiene nada que ver con la protección de datos, y es la legislación electoral. La legislación electoral, esto lo conozco por una vida pasada, o sea que una de las cosas que tiene, ustedes saben que el pasado domingo pues, ha habido elecciones, etcétera, etcétera, y si algunos de ustedes han sido presidentes o vocales de mesa, es una auténtica lata. Cuando se acaba, y mira que en España es verdad que en tiempo récord se cuenta y luego se tratan los datos y se dan los provisionales, ¿no? Pero yo me refiero al ciudadano que le ha tocado ser presidente y vocal de mesa, que tiene que firmar un montón de actas, ponerse a contar papeletas, etcétera, etcétera. Y cuando concluye ya todo esto y han rellenado esas papeletas, dice más o menos la ley electoral que el presidente de la mesa va a coger todas esas actas de escrutinio de la lista número de votantes, etcétera, etcétera. Van a hacer 3 sobres, uno se lo van a dar a un funcionario de correos, otro lo van a enviar a través de correos también a la al juzgado de primera instancia, y finalmente lo que dice es que el presidente de la mesa, acompañado o no por la fuerza pública, cogerá un tercer sobre y se lo lleva a la Junta Electoral de zona correspondiente. ¿Qué es lo que ha hecho ahí la ley electoral? Ha predeterminado la tecnología para ser utilizada. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó la ley electoral se entendió que el modo más seguro de que el acta de votación de todas y cada una de las mesas, el modo más seguro de transmitirlo era un señor acompañado de 2 policías locales, nacionales o guardia civil. A lo mejor resulta que hay determinadas zonas y determinados sitios, y les garantizo que los hay en España, donde es muchísimo más seguro mandar esas actas firmadas electrónicamente, por ejemplo, haciendo uso del DNI electrónico, a través de una red segura que llegue a la Junta Electoral de zona, la provincial o la que corresponda. Por cierto, llega en este tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la ley electoral hizo un prejuicio de cuál era la tecnología más eficaz para conseguir eso. Probablemente lo que tenía que haber dicho y dejar en manos de los responsables es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente de la de la mesa electoral? Utilizar el medio más seguro y eficaz para transmitir los datos. Y hay zonas de España donde efectivamente el método más seguro es ir acompañado de la fuerza pública. En otros casos puede ser mucho más seguro, más rápido además, enviarlo por vía electrónica y debidamente firmado e identificado a la persona. Bien, esto que les estoy contando quería ser nada más que una introducción y casi el final, ¿no? Cuando les decía antes lo de los principios y el reglamento, ¿cuáles son los principios básicos? Luego, ya digo, voy a hacer un pequeño viaje por el guión o el índice de la guía y voy a aprovechar alguna de las intervenciones que ha habido antes para ver, porque ha habido alguna incluso que me ha llamado la atención. Yo que me ha llamado la atención por lo siguiente, porque les aclaro que yo como subdirector de la Inspección de Datos, dentro de lo que es la agencia, siempre digo lo mismo, la agencia tiene como 2 caras, la cara amable, que es la preventiva, la que fomenta la cultura de protección de datos, que en último término es la que hace guías de este tipo, y luego tiene una cara antipática, que es la mía, que no necesariamente siempre está bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, como puede ser el día de hoy, es que por naturaleza me corresponde ese papel, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el que propongo las multas, ¿no?
me hace gracia, porque cada vez que digo esto, soy una risa floja generalmente entre el público, ¿no? Y entonces también mira algún ponente y dice, adiós lo que he dicho. Sí, no, en realidad no estoy ejerciendo las funciones de... Y además no somos así, ¿eh? No somos así. Bueno, les decía, si vamos pensando en todos y cada uno de estos principios, el principio de licitud y transparencia, que más o menos nos viene, está muy ligado con la información que yo debo de dar a la persona respecto de la que trato datos. Antes, que no se me olvide, por si no lo he dicho, la protección de datos es algo absolutamente transversal, ¿eh? Por tanto, no es que en las relaciones laborales se aplique la protección de datos y no se aplique en el comercio electrónico. Vaya que sí se aplica en el comercio electrónico. Pongo, por ejemplo, y no digamos nada en los temas de salud. No digamos nada, ¿no? En todo lo que se nos ocurra. Los datos están por ahí, pero las relaciones laborales también. Por eso la dificultad de hacer el traje a medida y además que no debemos de hacerlo. Por ese principio de que cada responsable debe, y valga la redundancia, autorresponsabilizarse de lo que va a hacer. ¿Cómo? Cogiendo estas herramientas, cogiendo esos principios. Transparencia, información. Habrá que decirle a cada quien qué datos tuyos quiero y para qué los quiero y dónde van a estar, para que ese tratamiento sea lícito, sea leal. Habrá que decirle a cada quien y ser conscientes de por cuánto tiempo voy a tener los datos. En su caso, habrá que decirle si los voy a ceder o no los voy a ceder, pongo por ejemplo. Incluso habrá que decirle cuál es la razón, la base jurídica por la cual yo voy a tratar esos datos. Porque ya el consentimiento no vale. El consentimiento antes era como un cheque en blanco de si alguien me ha dicho que es esto, asunto concluido. Ya el consentimiento por sí mismo no sirve. Y no sirve, imagínense, en las relaciones empleador-empleado, donde hay una cierta desigualdad entre las partes. Hay que completarlo o hay que buscar otras bases jurídicas, que pueden ser las obligaciones legales. Te he aludido a temas de salud. Claro, es que yo como empleador tengo que tratar determinados datos de salud, entre otras cosas, porque tengo que comunicar no sé qué aspectos de determinados trabajadores a la Seguridad Social. O tengo que hacer una suerte de retenciones y tener unos datos fiscales de ese trabajador que probablemente contemplen también unos datos de salud o de otras condiciones o de otras circunstancias. Pero solamente los necesito para dárselos a la agencia tributaria. Decía los datos de salud, las bajas laborales. Va de suyo que yo estoy gestionando datos de salud. Eso sí, pero ahí tendré una obligación legal. Y puede ocurrir también que, fruto de una negociación colectiva, fruto de un convenio colectivo, incluso ofrezca a mis trabajadores mejoras. El mero hecho de que yo les informe de esas mejoras no quiere decir que me estén dando su consentimiento. Es decir, aquellas mejoras o aquello otro tipo de tratamientos que voy a hacer que no derivan de los necesarios para ejecutar el contrato o que no derivan de obligaciones legales, presumiblemente voy a necesitar un consentimiento expreso de ese trabajador, en el bien entendido además que, caso de que no me lo dé, no puede sufrir o no puede tener repercusiones negativas en, digamos, su desarrollo profesional o su desarrollo laboral, ¿no? Bueno, por no entretenerme mucho y casi por acabar, les decía, la estructura de la guía no les descubro nada, como decía, los aspectos generales, pues hay las cositas de los principios, el que es un dato es aquella dato personal, es aquella información que identifica o hace identificable a una persona. Bueno, ahí cabe absolutamente de todo, ¿no? Porque además, a mí me gusta decir que esa definición, ya para empezar, no nos saca de pobre. Antes, cuando estaba escuchando el ejemplo práctico de Quirón Prevención, ¿no? Me hacía gracia porque, como sigamos mucho, acabamos identificando al personaje. Porque decíamos, hombre, yo tengo una información y si clico aquí, pues me salen todos los empleados que he analizado que tienen colesterol. Da igual que sean hombres y mujeres. Bueno, si además clico en este campo, ya sé, solamente tengo lo de los hombres. Luego ya tengo los de Albacete. Estaba esperando, ya estoy exagerando, perdón, pero lo estoy utilizando un poco para jugar con los límites. Estaba esperando decir, y concretamente tengo cuántos trabajadores en la calle en Monasterio 7 de Albacete tienen colesterol, pero esto está anonimizado. Hombre, la cosa empieza a ser inquietante. Digo esto porque, según el contexto, un dato puede ser, una información puede ser un dato personal o puede no serlo. Ya les digo una cosa. Cualquier información, por anodina que nos parezca, al final siempre identifica a alguien, ¿eh? Les voy a decir, les pongo
ejemplo, que no sea un ejemplo de buena práctica o de mala práctica, no hace mucho, nos llegó alguien, las resoluciones de la agencia se publican en la página web, pero se anonimizan los datos de las personas físicas, ¿no? Normalmente de los denunciantes o del reclamante que la piden así. Claro, pero tú para explicar el porqué de la decisión que adoptas tienes que ligeramente contar cuáles han sido los hechos, las valoraciones que has hecho y, por tanto, la decisión final que haces. Puede ser que hubiera alguna información en la resolución, que no sé, pero claro. Es que les voy a poner un ejemplo, no era exactamente. Bueno, era este. Es que estábamos hablando de un estudio de fotografía, esto es hace muchos años, en una localidad de Huesca, que es verdad que se citaba cuál era la localidad, y el problema era que en ese estudio de fotografía a una persona, a una menor de edad, el estudio había puesto la fotografía vestida de comunión de una niña, de una vecina del pueblo, en el escaparate. Claro, nosotros anonimizamos todo, pero ya les digo a ustedes que en el pueblo de Huesca sabían perfectamente de qué estudio fotográfico estamos hablando, etcétera. Por eso, al final, el contexto siempre acaba ayudando a identificar a alguien, ¿no? Bueno, dicho lo cual, y pasando ya de bases jurídicas y todo esto, cuando les hablaba del índice, pues claro, vamos a tratar el proceso selectivo. ¿Y por qué vamos a hablar del proceso selectivo? Vamos a hablar del proceso selectivo porque vamos a intentar abordar de qué datos puede tratar el empleador o el intermediario, perdón por la expresión, que no sé si es la más adecuada, que está facilitando esa gestión para reclutar a alguien que quiere o que se postula para un determinado puesto y que responde a una determinada oferta. Vamos a responder a ello. Y vamos a responder diciendo que en ese caso, por ejemplo, la base jurídica está en el contrato. Me dirán, no hay un contrato ya, pero el considerando 44 del reglamento es uno de los más sencillos que hay, porque dice que tan base jurídica es el contrato como aquellas relaciones previas que tienen como intención acabar de formalizar un contrato. Va de suyo, yo me intereso por algo, yo busco a alguien y alguien se interesa por mí. Si no podemos tratar los datos, mal va a acabar esto. Bueno, la base jurídica está ahí. Ahora bien, también abordaremos si es posible que yo, empleador que he hecho la gestión por mí mismo, acabado ese proceso selectivo, pueda o no pueda conservar esos currículums que me han enviado para futuras ofertas. La respuesta a eso la vamos a encontrar en la guía con un depende. Es decir, lo primero de todo, esa información, adviértanle a esa persona que eso lo van a conservar. Y luego también la compatibilidad, digamos, de finalidades. Esto no me vale para siempre, será para puestos de trabajo similares, etcétera, etcétera. Pero tener una base de datos en sí misma y no, digamos, no, sin haber informado previamente, no cabe. Otra cosa es el papel de los intermediarios, pero que va de suyo, porque estaba oyendo, que cuentan previamente con el consentimiento de la persona que se quiere postular para, por si acaso, en algún sitio sucede esto. Por cierto, que es una cosa que no tenía aquí apuntada y para la que no tengo respuesta, O sea, ya, de hecho, yo estoy apuntando más problemas que soluciones porque tendría que ir al caso. Me ha llamado mucho la atención, que es una cosa que nos planteamos nosotros también, cuando se habla de, por ejemplo, en este caso concreto, reclutar a alguien que está en un lugar del mundo y que va a ir a otra parte del mundo, y yo voy a cruzar una información con personas que se encuentran en estados distintos. Estamos hablando, por tanto, de que estamos haciendo transferencias internacionales de datos y no sé a dónde va a llegar el dato, no sé a qué país va a llegar el dato, si es un país del entorno de la Unión Europea, si es un país que ha sido calificado de seguro por la Unión Europea, si va a ser un país, para hacer esa transferencia he pedido previamente una autorización porque me están garantizando unas determinadas condiciones, si lo voy a hacer a través del grupo de empresas, no lo sé, o sea, se me abren montones de interrogantes que ahora mismo sería incapaz de responder, pero estoy completamente seguro. Para cualquier situación encontraríamos también la solución jurídica. Otra cosa es que sea más o menos gravosa, eso es cierto, porque yo tengo que velar por garantizar los derechos de las personas, en este caso del derecho fundamental a la protección de datos. Pero la norma nunca imposibilita nada. Es un problema de pensar y de echarle imaginación. Pero solución habría para cualquiera de estas circunstancias. Bueno, luego esto muy básicamente hablando de lo que es el previo a la formalización de la relación laboral. Una vez, algunas cosas ya las he apuntado,
llega el momento en que ya hemos formalizado el contrato y ya estamos desarrollando una labor cotidiana en la actividad laboral. Pues se abordará también este aspecto y, entre otras cosas, trataremos la posibilidad de utilizar datos biométricos para, por ejemplo, controlar el acceso a los locales o para controlar la presencia o la actividad que desempeña el trabajador en su empresa. Vaya por delante, que voy a decir una cosa, a lo mejor es una sandez, seguramente vamos, ¿no? Pero da igual, como vengo un poco dopado, pues yo siempre puedo decir, era el efecto, los secundarios del... Sí, acabo enseguida. Los datos biométricos, eso es una cosa que asusta mucho ahora porque resulta que es verdad que en el artículo 9 del reglamento nos dice, cuidado con los datos biométricos, categorías especiales de datos, como nos asustamos, y no me acuerdo ahora que considerando, es el 49, el 50, empieza a discutir si la imagen sí, si no, y tal, los datos biométricos. Bueno, los datos biométricos los hemos utilizado toda la vida. O sea, yo que también me he sentido aludido cuando se hablaba del colesterol, no tanto ya de lo de la edad de la prejubilación y tal, ahí así, y otras cosas, vamos a ver, en casi todas las empresas, públicas y privadas, se utilizaba un dato biométrico para controlar el acceso, que era la firma. La firma es un dato biométrico. Lo que pasa, y ya existían grafólogos, lo que pasa es que seguramente el desarrollo tecnológico me permite sacar mucha más información de ese dato biométrico, pero con calma y aplicando principios. Pero claro que se van a poder utilizar datos biométricos, pero esto no quiere decir un cheque en blanco para utilizarlos de cualquier manera ni para que queden bajo el control de una determinada parte y no del afectado directamente. Aludiremos a la videovigilancia también. Bueno, voy a ir muy rápido porque son los efectos de la cosa hasta aquí. Luego me vengo abajo, pero no, es que ahora... bueno, y hablaremos, como les he dicho antes, de la utilización de aplicaciones a los efectos de controlar la actividad laboral. No olvidemos, de todas maneras, que la propia Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales da también algunas pautas, trascienden un poco a la competencia de la Agencia de Protección de Datos, pero cuando habla de garantía de derechos digitales está dedicando algún artículo precisamente al ámbito laboral y al derecho a la desconexión digital, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es muy importante. Y una cosa muy importante cuando hablamos de estos dispositivos, un principio, a mi modo de ver, capital, que es la definición del derecho fundamental a la protección de datos, que malamente voy a decir, y que es esa capacidad de control que tenemos que tener cada uno de nosotros sobre nuestros datos, saber qué datos hay nuestros circulando por ahí, quién los tiene y para qué los usa. Pregunta que, si se reflexionan un poco y responden, es sobrecogedora la respuesta, porque dudo mucho que haya nadie, yo desde luego soy incapaz de decirles quién tiene mis datos ahora mismo y dónde están, etcétera, etcétera. Pero bueno, otra cosa es cuando lo estoy aplicando al ámbito laboral. Por tanto, que necesite el empleador, y ojo con lo que no necesite, es que no puede ni tenerlo, porque ¿para qué los quieres? Entonces, por eso la respuesta siempre será otra vez, depende, tendremos que tender al caso concreto, pero es esto para lo que está la guía, que como su propio nombre indica, sea una guía de cómo aplico esto a mi caso concreto. Bueno, voy por concluir, y porque me parece guay por una pregunta, vale, pues, ¿cómo va de estudio? Pues esto sigue con el desarrollo de la relación laboral, hace determinadas llamadas sobre las obligaciones legales que tienen los empleadores en materia de salud. Se le dedica un capítulo también a todos los aspectos del acoso laboral y de la violencia de género, que quizá, como sepan, ahora mismo está siendo una línea de trabajo prioritaria por parte de la agencia, que ha abierto un canal para la presentación de reclamaciones urgentes vinculadas con la violencia de género y con otro tipo de abusos, el tratamiento de datos para abusar o para extorsionar a colectivos que denominamos vulnerables. Y naturalmente concluye aludiendo a las consecuencias de la extinción de la vida laboral y el tiempo en que yo puedo mantener o conservar los datos del trabajador con el que la relación se extinguió y las razones por las que lo puedo hacer. Yo hasta aquí me callo, perdonen por el desorden de la intervención y sobre todo por los efectos secundarios. Gracias. Bueno, pues concluyo esta mesa. Creo que hemos cumplido los objetivos. Una fantástica charla, la última de Pedro, maravillosa, siento haberte cortado. Yo he cumplido también mi objetivo, que es que no me vuelvan a nombrar moderador, porque es el único que se ha pasado de la hora, ¿vale? Pero bueno, entender también la capacidad de cortar a alguien que tiene capacidad sancionadora, pues no es muy agradable, ¿eh? Entonces hay que hacerlo todo con mucha cautela. Muchas gracias a todos. Hasta luego.